obstante, ya se hace a través del índice de representatividad del costo sobre las ventas y de alguna forma también, al estar el precio atado a la inflación, el costo estaría ahí asumido. Sin embargo, no es lo lógico. Casi siempre usted tiene en la vida real que aquí ajustarle también por la tasa de inflación, y en las ventas, según el precio que usted aplique, según la posibilidad y la elasticidad del precio, usted también podría irle afectando en función del poder adquisitivo y de la inflación. Pero en el ejercicio está ahí, clarísimo, ¿no? Está atado a las ventas. Luego, en los gastos operacionales, sí, me preguntaron ahí algunos que si estos sueldos y salarios eran los sueldos y salarios administrativos o costos del periodo. De acuerdo, así es, porque ya en el costo de ventas está incluido todo lo que representa la mano de obra directa. Entonces, acá está únicamente costos del periodo y, por tanto, sueldos y salarios de aquí son gastos fijos. Fijos me refiero a que dentro de la nómina son los que no varían de acuerdo a la producción, nada más. La depreciación la calculamos, ahí le revisamos, ¿no es cierto? A 10 años la maquinaria y los equipos, y a 5 años los vehículos. Está la depreciación hecha en forma lineal para los 5 años. En cuanto a los gastos financieros, sí vi, y por eso es que yo ya sé cómo me doy cuenta que es el propio archivo, pero es increíble. En todo caso, ya aquí simplemente hacemos el cálculo por la función pago que tiene el Excel, y ustedes pueden ahí irle incluyendo, ¿no? De repente, si alguien no se acuerda, la primera parte corresponde a la tasa de interés, la segunda parte es el número de periodos, ¿no es cierto? Que en este caso, para facilitarles, se hace anual. Y la última parte sería asimismo el valor actual del capital, el saldo capital en definitiva. Ese es el dato que usted tiene como pago. Si es que usted por alguna razón no tiene el dato de la función en el Excel, una vez me pasó que en un examen alguien no tenía la función pago, entonces claro, ahí tiene usted la fórmula, ¿no? Nada más la cuota le calcula en función del monto de la operación multiplicado por 1 más la tasa de interés según el n periodos de año por la tasa de interés, y dividido asimismo para 1 más la tasa de interés. Esto es como casi traerle a valor presente al periodo de n menos 1. Esta es la fórmula con la que ustedes podrían calcular la cuota, ¿sí? Y de la cuota usted diferencia o saca primero lo que representa el interés. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí estamos haciéndole anual. Entonces, del 20% de los 240.000, ese es el interés. Si es que usted tuviera que hacer aquí el cálculo mensualizado, tiene que sacar la tasa efectiva mensual, no anual. Entonces, eso ya le saca aplicando a sí mismo la fórmula de la tasa efectiva mensual, que es simplemente dividiéndole para 1 sobre 12, ¿no? Y así mismo, si es que es diaria o lo que sea. Una vez que tiene usted el dato del interés, entonces restándole de la cuota la diferencia del abono, y eso es lo que le va afectando al saldo en cada año, y al final se queda en cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá esto es importante, y debo comentarles que hay ocasiones en que algunas tasas, algunos créditos, especialmente cuando se trata de financiamiento de proyectos de inversión, de grandes proyectos de inversión de montos o volúmenes altos, normalmente el pago de la cuota se hace de forma periódica, pero el pago del capital se lanza como un balloon payment, se llama, ¿no? Es un balloon payment que se lanza al final del ejercicio normalmente, o se le divide de forma periódica, puede ser anual, puede ser bianual, y luego se lanza nuevamente una tabla, ¿no? Entonces, el balloon payment es un mecanismo muy utilizado en la economía norteamericana, donde hay bastante liquidez, y por eso es que instituciones, o sobre todo la banca de inversión, está en capacidad de aplicar este balloon payment, es decir, darle un crédito con el cual usted paga solamente interés en forma mensual o anual, como usted quiera, pero el capital en realidad le paga ya al final de la cuota, ¿no? Al final del plazo. Puede ser 5, 10 años, etcétera. Esa es la tabla de amortización que acá le estamos trabajando. Como ustedes ven, se paga al final el capital. La amortización se hace al final, y ahí usted cancela al final de los 10 años. Y luego solamente va pagando
lo que corresponde al interés. Muy bien, eso nada más es una explicación para que ustedes conozcan el método inglés o el método americano. Y que es interesante para los proyectos de inversión masivos o grandes. ¿Por qué? Porque generalmente son proyectos tan grandes que el pago del interés de forma inmediata, sin considerar un periodo de gracia, puede dejarle sin viabilidad al proyecto en los primeros años. Por ejemplo, imagínense la construcción de una central hidroeléctrica. Esto requiere un financiamiento no de 10 años, no de 20, normalmente son 40, 50 años. Y claro, las instituciones de inversión, como digo, o por ejemplo los organismos multilaterales como la CAF, el BID, tienen este tipo de productos y estos financiamientos que ayudan para que los gobiernos, los países, empresas privadas también, la CAF da mucha empresa privada, pueda financiarse estos proyectos en donde los primeros 10 años por lo menos no están en capacidad de pagar nada de capital. Entonces hacen estos mecanismos, estas tablas de amortización con balloon payment, o sea, mandan al final el pago y con eso funciona. Listo. La proyección de ventas, ya aquí el ejercicio les decía que el 80% es de contado, el 20% es a crédito. No se olviden que estos datos es básicamente para que ustedes los tenga como información que va a ser utilizada en los distintos estados financieros. De hecho, la venta total, ¿no es cierto?, los 750.000, usted las va a aplicar ¿en qué? En el estado de resultados. Pero en el flujo de caja, usted no recibe 750, usted recibe el primer año solo 600. Y el siguiente año usted recupera la cartera de los 150.000. Esto, por favor, considerarlo para poder elaborar el flujo de caja. En el estado de resultados, efectivamente, ustedes ven las ventas de 750, el costo ya dijimos. Aquí van ya todos los aspectos vinculados al ejercicio. 96.000 en la parte de sueldos y salarios, que es también dado por el ejercicio, y luego crecen a una tasa del 7%, si no estoy mal, ¿no? Profe, ¿puedo molestarte un ratito? Dígame. Profe, en esto del recaudo de cartera, ¿se recoge los 150.000, que es del 20%, porque solo nos da plazo de un año o sea, un año de saldo a conocer? ¿Es por eso que se pasa el otro año los 150.000? Claro, esto es en el flujo de caja donde usted le va a ver afectado, porque no se olvide que en el año usted vendió, o sea, usted vendió al contado o a crédito, pero vendió 750.000, ¿de acuerdo? Eso es lo que usted vendió. Y de hecho, en el estado de resultados va todas las ventas. Ahora, ¿cuánto usted recaudó de efectivo? Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, en liquidez, líquido, usted recibió solamente el 80%, o sea, los 600.000 el primer año. Y el resto financió a un año plazo. Entonces, a final del siguiente año usted recupera los 150 que financió el primer año. Ya, y profe, por ejemplo, si me pone, por ejemplo, 2 años, sería de poner pasando cada 2 años de esos 150.000 esos valores, como sea. Claro, cada 2 años. Pero eso en el primer año, ¿no? Y luego usted ya va a tener cada año correspondiente a la recuperación de 2 años antes. Ya, gracias, profe. Ya. Bien, entonces ahí está la información de los gastos, las depreciaciones, como ya decía, y el gasto financiero que proviene de la tabla de amortización que ya les acabo de explicar. 15% de trabajadores, acá le vamos a poner el 25%, que eso es lo que en la práctica en este momento se está aplicando. Como ustedes también ya tienen, ¿no es cierto?, hecho esto automáticamente, pongan por favor el 25%. Tiene la utilidad neta de 184, 227, etcétera. Mi sugerencia aquí, vayan revisando, si ustedes quieren, tomen un print de esta parte de aquí para que luego lo desarrollen ustedes. En el flujo de caja, aquí es básicamente la liquidez, y la liquidez lo dividimos en flujo operacional, de inversión y de financiamiento. Esto ya vimos en el otro, es básicamente la misma estructura. No vamos a aplicar aquí el flujo de caja libre tampoco, porque eso lo vamos a chequear al final. Al final, ya cuando hagamos el análisis de largo plazo. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, en el flujo operacional, la empresa se dedica a la venta, ¿no es cierto? ¿Ventas de qué era? Ya no me acuerdo. ¿Cuáles son las ventas? ¿Qué producto vende esta empresa?
mercancías en general, es comercializadora de mercancías. Entonces esta empresa vende mercancías por 750, pero como había dicho, lo que vende al contado, y como este es el flujo de caja, yo tengo que poner lo que recibo en liquidez. Recibo en el primer año 600 y el resto va al siguiente año. De hecho, como yo luego tengo un 80% de 840, también recibo de contado 690, pero la diferencia en los 172 de estos 690 van ya, sería el 20%, ¿no es cierto? Van ya para que yo recupere en el siguiente año, y así sucesivamente. Acá no estoy tomando tampoco en cuenta la morosidad de la cartera. Ojo que aquí yo debería inclusive considerar que no toda la cartera se recupera íntegramente en el año. Bueno, tal vez porque estamos haciendo aquí un flujo anual, podríamos decir que sí tengo sí voy a lograr la recuperación completa de lo financiado del año anterior. Pero en la práctica usted sabe que los flujos de caja se hacen de forma mensual, y en forma mensual usted tiene que ir revisando cuál es realmente la liquidez. Y ahí tendré que incluir la morosidad de la cartera. Eso me va a afectar porque de hecho usted tendrá que poner aquí morosidad de la cartera, por decir, el 30% del total de la cartera por cobrar. Aquí usted tendrá que restar el 30% de la cartera para determinar el flujo, ¿sí? En el caso de los egresos, ya vimos nosotros todos los egresos, ¿no es cierto? Pago de sueldos primero, ya eso también le puedo obtener directo del estado de resultados. El pago a proveedores también del estado de resultados, porque corresponde con el costo de ventas. El pago de impuestos le saco también del estado de resultados, esto es como consecuencia de la operación de mi negocio, y el pago a los trabajadores también es parte de la operación de mi negocio. Todo esto le saco básicamente, como ustedes ven, del estado de resultados, que está ya proyectado, ¿sí? Y dentro de los egresos no va los intereses de la tabla de amortización. Pero claro, solo que aquí estamos recién en la parte operacional, el flujo operacional. Ah, eso va después. Ajá. Viene el flujo de inversión. En el flujo de inversión que tengo yo, unos ingresos de los recursos propios que me dio el accionista, ¿no es cierto? Que era el 60%, si no me equivoco, porque el 40% es lo que tengo yo en financiamiento y eso va acá en financiación. En inversión me dieron los 360.000 que los utilicé en la compra de la maquinaria, vehículo y equipos de oficina. Básicamente, la diferencia me permite a mí apalancarme el inicio del año 1. ¿Qué tengo aquí entonces? Un flujo neto de 529.000. ¿Por qué? Porque yo tengo un ingreso de 289.000 más son 289 que me queda líquido después de haber comprado ya maquinaria, vehículo y todo para iniciar la operación. Y además que yo tengo ya el financiamiento de $240.000, que fue así la estructura de capital planteada en el ejercicio. Entonces tengo un flujo de 529.000, como ustedes ven, para apalancarme. Si ustedes quieren, al final, gracias a ese valor, es que yo me quedo con saldos positivos en todos los años. Pero luego ya vamos a ver cómo esto afecta en el flujo de caja libre, en donde yo no considero ni la financiación ni tampoco la inversión, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuál es el flujo real de caja, o cómo la operación sustenta mi negocio. De primera, ahorita le dejamos así. Entonces, luego de eso, lo que yo hago es ir haciendo los ajustes en la parte operativa, en la parte financiera, en la parte de inversión. Tengo que recordar que la maquinaria se pagó con el 50% de contado y el 50% a un año. El vehículo se hizo el 50% o el 30%, no estoy bien cuánto representa esto, me parece que el 30% se pagó a 2 años, y el equipo de oficina sí se paga directamente al contado, ¿sí? En la parte de financiación, acá lo único que hago, como me decía Juan David, la información de la tabla de amortización la utilizo por un lado para lo que es el gasto, y por otro lado el estado de resultados, y por otro lado para el flujo de caja, porque aquí es donde sale la parte de amortización y también la parte de interés, esa salida de efectivo. ¿Por qué? Por el préstamo que recibí en el año 1. Todo tiene que tener su lógica. Y ya tenemos el flujo de caja. El saldo final de caja, que obviamente está acumulado con el flujo neto. Para nosotros hacer el análisis de viabilidad vamos a tomar el flujo neto, básicamente. Vamos ahora al balance general, cómo proyectamos el balance general. De hecho, el balance sí ya tengo que hacerlo desde el año 0. ¿Por qué en el año 0? Porque yo ahí ya hice la inversión, ya tengo mi estado de situación inicial en el año de arranque. Entonces, en el año de arranque, ¿qué es lo que yo tenía? O sea, recordemos, ¿no? Yo tuve al final del ejercicio 0, del año 0,
Yo tenía un aporte de capital de 360, tenía una deuda de largo plazo, ¿no es cierto?, de 240.000, tenía también una deuda con el proveedor de vehículo y una deuda que me suma entre los dos de 264.000 a largo plazo. A corto plazo me quedó básicamente la deuda de la maquinaria, que fueron de 15.000, y todo lo cual me hace una suma de corto plazo y largo plazo de $279.000. Estamos, ¿no? Es la suma de corto y de largo plazo lo que tengo en recursos ajenos. Mis fuentes de financiamiento entonces son los 360 que me aportó el accionista más los 279 de recursos ajenos entre lo que me dio las instituciones financieras y lo que recibo o utilizo como voy a utilizar como liquidez de mis proveedores, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo las fuentes de financiamiento entre el sistema financiero, el accionista y mis proveedores, 639.000. ¿Cómo están utilizados estos? Pues yo tengo primero una caja que me sobra 529.000, si ustedes se acuerdan acá en el flujo, acá están los 529.000 del primer año, ¿sí? Eso me queda en caja. ¿En qué utilicé yo todo ese financiamiento? Pues compré una maquinaria, compré equipos de oficina y compré vehículos. La sumatoria de estos activos no corrientes más lo que yo tengo en caja me dan los 639.000, cuadrado mi estado de situación inicial, si ustedes quieren. Y luego sí, ya le voy afectando con la información tanto del estado de resultados cuanto del flujo de caja. Entonces, en el flujo de caja al inicio, ¿de cuánto es? En el año 1, nos vamos al flujo de caja, son 532.986, es lo que yo tengo ya como acumulado en la caja. De hecho, aquí no debería decir mi caja, aquí debería decir, si usted quiere, caja e instituciones financieras, porque esto no lo va a tener en la caja de la empresa. Pero bueno, para el ejercicio el sentido es el mismo. ¿Qué es lo que yo tuve por cobrar? Los 150, ¿no es cierto?, que me generó de cartera, porque no se olvide que los 600.000 yo ya los recuperé, ya les reinvertí y todo lo demás con las ventas, ¿sí? Pero me quedó por cobrar 150.000 y así todo el año, eso es lo que yo tengo. Inventario en realidad no me dice nada, es como que todo lo que compré, todo vendí. No tengo aquí el dato exacto, pero si me dijera que el inventario final es de tanto, pues aquí tendría que incluir también el exigible, ¿sí? En el ejercicio, todo lo que se ha comprado se ha vendido al final del ejercicio económico. ¿Cómo estamos en los activos no corrientes? Ya sabemos que tenemos una maquinaria, equipo y vehículo que se van depreciando y eso es lo que nosotros aquí vamos básicamente aplicando, ¿no? El valor de la maquinaria le mantenemos así, pero está ajustado ya con lo que son las depreciaciones y el neto. Yo podría sacar aquí una línea adicional de valores netos, pero en la práctica me da lo mismo porque al final la sumatoria es la misma, ¿sí? ¿Algo me querían preguntar? No creo. Ya. Vamos entonces en el tema de los pasivos. Asimismo, lo único que tengo de movimiento durante estos 5 años en los pasivos, en recursos ajenos, básicamente está dado con la amortización del capital de la deuda y adicionalmente el pago del vehículo y pago también, no, aquí ya no, porque lo de la maquinaria ya se paga en el primer ejercicio, ya no me quedo con deuda. Esto no se olviden que es al final de cada año, ¿no? Entonces, bueno, estos valores de acá tienen que cuadrar ¿con qué? Con la amortización del capital que usted tiene acá, atrás, ¿no? Tiene que cuadrar y de hecho usted va sacando de aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces es el valor que usted, ¿por qué? Porque a la final ese es el saldo capital. Ahí le decía también a Juan David que me preguntó este tema, sí, pues o sea, le utiliza en el flujo de caja y también aquí, porque aquí es donde usted se va quedando con un saldo de pasivo con las instituciones financieras que tiene que registrar en su estado de situación financiera. Y finalmente, en cuanto a los recursos propios, estos se mueven básicamente por las utilidades del ejercicio, ¿no? Entonces, la utilidad del ejercicio la voy acumulando y eso me permite al final contar con recursos propios de 1.700.000. Bueno, el ejercicio está dado en esas condiciones. No sé, díganme, ¿tienen alguna consulta?